Soy Marcela Miqueri. Algunos me conocen como la hija de Salvador Miqueri, otros por el ejercicio de mi profesión, o quizá como la responsable y cara visible de la fundación que lleva el nombre de mi padre. Pero realmente, ¿saben quién soy y cuál es mi esencia? ¿Cómo fue mi infancia, mi adolescencia, mi juventud, mi paso por la primaria, por la secundaria y la universidad? ¿Lo que me hace feliz y aquello que me entristece? ¿Cuál fue el mejor momento de mi vida y el peor, el más duro? ¿Cuáles son mis sueños y mis esperanzas? Esa es la mirada humana, diferente, que te vamos a mostrar de aquellos que pasen por este programa. Entre líneas, la persona detrás del personaje. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Entre Líneas, esta propuesta que nos invita a conocer a la persona detrás del personaje. Hoy nos visita la doctora Gabriela Gauna, es subsecretaria de Modernización, pero además es candidata a concejal en las próximas elecciones, concejal aquí por la capital, Más Vamos Corrientes, para las próximas elecciones del 29 de agosto. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, Diana, muchas gracias por la invitación. Y por un ratito nos vamos a despedir de la funcionaria, de la abogada. Yo te voy a llamar Gabriela y vamos a hacer un recorrido para conocerte un poco mejor, desde tu niñez, algunos pasajes hasta ahora. Bien, bueno, qué difícil, no estábamos preparados para esto, pero bueno, empecemos. No, Gabriela. Bueno, contanos un poco de vos, cómo te definirías, quién es Gabriela Gauna. Bueno, yo te diría que Gaby Gauna es una persona muy inquieta, me definiría como inquieta, esa es la realidad, es lo que me caracteriza. Desde siempre fui como buscando todo el tiempo cosas para hacer, desafíos, y lo aplico a todos los aspectos de mi vida, digamos. O sea, no paro, es algo que ya está en mí. ¿Dónde naciste? Yo nací en San Luis del Palmar, yo soy sanluiseña. ¿Del interior? Del interior, sí, soy de San Luis del Palmar, pero a los pocos meses ya me vine a vivir por acá. Bueno, contanos un poco cómo fue tu niñez, qué colegio fuiste. Bueno, yo fui al colegio, a la escuela Centenario, toda mi primaria y parte de la secundaria, y después, en ese momento estaba la EGB, entonces todo lo que era la EGB 2 lo hice en la escuela Centenario, secundario Hipólito Yrigoyen, y luego terminé en el Colegio Nacional los últimos años, que eran la EGB 3. Y mi infancia yo soy la más chica de 4 hermanos, en donde con el que está antes que yo me llevo 11 años, o sea que imagínate la diferencia que hay. Y la verdad es que fui bastante criada por mis papás, criada y malcriada por mis papás, que mis papás también grandes, vos imagínate que me tuvieron a los 40 y pico de años, toda la paciencia ya se había agotado con los otros 3, pero bueno, siempre fui, por suerte para mi mamá, muy aplicada, nunca tuvo problemas conmigo. Yo el perfil de que estuve en la bandera, que si llegaban las vacaciones me ponía triste porque no podía ir a la escuela. ¿Qué decían tus hermanos a todo esto? Bueno, aunque ya había una diferencia. Hermanos, ellos cada uno su vida, ¿viste? Ya eran grandes, ya ni siquiera después ya estaban en mi casa, claro. Se fueron casando, se fueron yendo. Y bueno, y sí fui tía desde muy joven, así que bueno, tenía como un hermanito sobrino, digamos, claro. A la vez, así que qué contarte de eso, y bueno, y que siempre mi infancia se caracterizó por mucho contacto con el campo, con lo que es pasar los fines de semana en el campo y disfrutar andando a caballo. No sé, esas son las cosas que me quedaron y que me quedan hasta hoy en día. Bueno, hablabas recién de tus padres y que más allá de que no les diste trabajo, ¿qué recordás de ellos? ¿Cómo influenciaron en vos? ¿Qué te marcaron? ¿O alguna otra persona que haya sido importante, significativa en tu vida? Bueno, mi papá, por ejemplo, ninguno, o sea, para contarles también, de mi familia nadie viene de la política, nadie hizo nunca nada que tenga que ver con la política, y de hecho mis papás estaban bastante en contra también cuando yo empecé a militar. Y mi papá siempre me contaba
cómo él llegó a trabajar. Mi papá terminó la secundaria en San Luis del Palmar y empezó a trabajar como albañil. Él llegó a ser maestro mayor de obra, trabajó, tiene, no sé, lo que hoy en día es el Carrefour, la escuela de Santa Teresita, las obras de las 1000 viviendas. Muchos de esos fueron trabajos en los que mi papá estaba a cargo. Y trabajó en Iguazú, trabajó en Entre Ríos, y bueno, y después por la crisis económica en su momento del 80 y pico, se vio obligado a ir vendiendo todo lo que tenía, y bueno, ahí fue que decidió invertir en un campito ahí en la zona de San Luis del Palmar, que es donde yo te digo que pasaba toda mi niñez, ¿no? Todos los fines de semana. Y él siempre me decía cómo él pudo llegar a tener siempre el sustento para todos nosotros, porque sabía lo que era no tener y no comer. Y que a él le molestaba ver cómo los que tenían la posibilidad de solucionar las cosas no hacían nada para cambiar lo que pasaba. Y eran los políticos que estaban en lugares y que no aprovechaban eso para mejorar la condición de los demás. Entonces él me inculcó eso de que después lo vi reflejado en el espacio político donde milito, que es, ¿qué es la política? ¿Para qué querés hacer política si no es para mejorar la vida de la gente? Te marcó mucho por lo que veo eso. Sí, perdón, pero me emociona porque mi papá falleció hace 7 meses. Y bueno, pero me quedo con eso y me quedo con esa enseñanza de que ¿para qué quiero hacer política? ¿Sentís que estás haciendo la diferencia? Que en definitiva, vos en cierta forma le mostrás que se pueden hacer las cosas bien desde la política. Yo entiendo la política como él lo marcaba siempre. Si no vas a hacer la política para mejorar la vida de los demás, sos cualquier cosa menos un político. El político tiene valores, tiene vocación de servicio, tiene el corazón puesto en lo que le pasa al otro y se hace carne, porque cada persona es una historia, cada familia tiene su historia detrás y nuestra responsabilidad es mejorar eso. Si no, ¿para qué querés el cargo? Si no, ¿para qué querés la función? Y cada día de mi vida me enfoco en eso, por eso encontré en la coalición cívica los mismos valores. Nosotros hablamos de no robar, de no mentir, de no usar al otro. Y claramente que dije que este es mi lugar, y claramente que me afilié, y claramente que en estos 10 años de militancia aprendí tanto y crecí tanto, que hoy en día digo, yo voy a ser, quiero ser esa persona que mi papá admiraba o quería que fuera un político, que sea alguien que se aboque a las necesidades de los demás, que mire por lo que necesitan los demás, y que el lugar que ocupe valga la pena, valga el esfuerzo, valga el sacrificio. Y hoy en día mi vida es eso, digamos. Gabriela, ¿cómo fue justamente esa decisión, teniendo en cuenta por allí estos antecedentes, esto que te marcaba tu papá de la deficiencia quizás que veía en la clase política o en la dirigencia política, la decisión y esa charla de voy a hacer política? ¿Cómo fue ese cambio? Es que no hubo charla. No, porque fue casi un comunicado, digamos. ¿Viste cuando tus papás te marcan lo que sí, lo que no? Bueno, esto era algo que no había marco de discusión. Pues imagínate, en mi casa mandaba a mi papá y si no te gustan las cosas ya sabes dónde está la puerta. Así. Claro. Y sin embargo, cuando yo empiezo a militar, primero en lo que era la facultad, primero yo conocí un grupo humano antes de conocer un espacio político. Sí. Y yo me quedé convencida a los inicios de que solamente me iba a quedar en el ámbito facultativo, digamos, mientras estudiara. Pero me pasó algo que en el año 2011 Carrió inicia su campaña electoral para presidente por una campaña de recorrido por Córdoba. Y bueno, y nosotros teníamos la posibilidad de sortear, creo que eran 5 lugares, para poder ir y acompañar esa campaña. Bueno, yo entré en el sorteo, pero resulta que fui una de las beneficiadas con el sorteo, pude acompañarla, pude conocerla, pude escucharla, y cuando me pasó todo eso volví y me afilié. O sea, dije, no, yo a esta mujer, ¿cómo me generó esa admiración y ese respeto y eso de decir, sí, yo pienso lo mismo que dice ella? Y cuando volví, sí, le dije a mis papás que bueno, que era el lugar donde yo iba a empezar a militar, y obviamente mi papá me dijo que era una pérdida de tiempo. Y creo que lo sostuvo durante mucho tiempo hasta que lo terminó aceptando nomás.
¿Cuándo fue eso? A ver, ¿hubo quizás alguna charla o fue un reconocimiento así paulatino y está bien, hija? Yo te diría que cuando me recibí fue el primer paso de su tranquilidad, porque no era que dejé todo sino que yo nunca dejé de estudiar y aproveché todo lo que la facultad me dio, la universidad pública, de hecho. Y creo que cuando asumí como subsecretaria de Modernización también en el 2017, el 10 de diciembre del 2017, fue como un clic también de decir, ahora sí tenemos la posibilidad de mostrar que siendo jóvenes y habiendo pasado por un montón de cosas como espacio político y como partido, hoy tenemos la oportunidad de mostrar para qué son necesarios que nosotros estemos en estos lugares. Gaby, te pregunto, ¿cuál fue el momento más difícil y también el más feliz que recuerdes? ¿Momento más difícil de mi vida? Sí. Y te diría, bueno, sin dudas que la pérdida de mi papá el año pasado fue muy difícil, sigue siendo difícil, es algo que todos los días uno extraña y todos los días uno sale adelante nuevamente. Pero a la vez es como que no hay forma de que no lo sienta conmigo, no sé cómo decirte. Pero bueno, fue un momento que como familia también nos unió mucho y hoy en día seguimos, en su honor te diría, haciendo las cosas que a él le gustaría que hagamos. Y momentos felices, muchos, o sea, la verdad es que... ¿Elegís uno? A ver, es muy difícil elegir uno. Pero ¿un momento que te haya dado satisfacción o que le diste satisfacción a alguien más y que, bueno, que vos lo tengas presente? Te digo que me cuesta mucho pensar en un momento feliz, porque como si concentrara todo en uno, no sé, la verdad es que mis momentos felices o los que recuerdo es mi familia, o sea, todo me remonta a mi familia, mis sobrinos, mi ahijado, toda esa ternura y ese amor que uno siente por la gente que lo rodea y que lo sostiene, en definitiva, que es la familia. Y mis momentos felices son cuando me recibí, cuando tenés esos logros personales que te hacen crecer, no solamente como persona, sino profesionalmente. No sé, yo te podría decir que cada vez que implementamos un proyecto yo me siento muy feliz, pero porque de verdad yo siento que son cosas que valen la pena y que por más que pasemos como gestión quedan para la comunidad y eso a mí me llena. O sea, ahí es donde uno encuentra la satisfacción y dice esto merece el esfuerzo, o sea, acá vos ves que sirve. Y eso lo siento todos los días, o sea, yo en este momento me siento plena, me siento feliz, estoy molida, estoy cansada, pero que la gente nos conozca y me conozca y algunas personas con las que ya tuve la oportunidad de trabajar y conocerlos, ese reconocimiento, esa empatía y ese amor te hace feliz, o sea, sin duda que te hace feliz y te da mucha fuerza. Bueno, Gaby, yo te propongo ir a una breve pausa y después te vamos a mostrar algo, vos nos vas a comentar qué significa lo que vos veas, qué representa para vos. Breve pausa y ya volvemos. Llevamos nuestra cultura al nivel más alto. Logramos que el chamamé sea patrimonio inmaterial de la humanidad. Durante la pandemia, sostuvimos a nuestros artistas y muy pronto esperamos volver a celebrar juntos la Fiesta Nacional del Chamamé, el Carnaval, Tarahui Rock, la Feria del Libro, la temporada del Teatro Vera. Entre todos estamos haciendo hoy la provincia que soñamos siempre. Gobierno Provincial. Advertimos la gravedad de la pandemia a tiempo. Construimos un hospital de campaña de 1000 camas, 300 de terapia intensiva equipadas con respiradores y la más moderna tecnología.
Hisopamos y aislamos. Utilizamos un sistema de fases inteligentes. Concentramos la atención COVID para que los otros hospitales y clínicas pudieran seguir funcionando normalmente. Ya estamos vacunando a los mayores de 18 años y nuestra economía siguió funcionando al 95%. Entre todos, estamos luchando contra el COVID-19. Gobierno provincial. Estamos instalando iluminación LED, construyendo comisarías en los barrios y comisarías de la mujer. Ya conectamos más de 900 cámaras al 911 a través de fibra óptica. Y estamos terminando el penal de San Cayetano, el más moderno de la región. Entre todos, estamos haciendo hoy la provincia que soñamos siempre. Gobierno provincial. ¿Estás con ganas de ampliar tu emprendimiento? ¿Crees que tu sueldo rinda más? Tu banco te banca. En el Banco de Corrientes diseñamos distintos préstamos pensados para que sigas creciendo. Créditos capital de trabajo, créditos para financiamiento de inversiones, préstamos para cuenta sueldo. Llámanos al 0800-444-0160 o ingresa a www.bancodecorrientes.com.ar y conoce nuestras propuestas. Banco de Corrientes, el banco de los correntinos. Oferta sujeta a calificación crediticia. Seguimos aquí en Entre Líneas en esta charla, diálogo, conversación con Gabriela Gauna, conociéndola no como funcionaria pública, un poco lo que fue su niñez, adolescencia, su incursión en la carrera política. Y decíamos, Gabriela, que te íbamos a mostrar un video en este caso, con un mensaje. ¿Qué representa para vos? ¿Quién es? Nos contás y bueno, ¿qué significa para vos? Bien, bueno, vamos a ponerle play entonces. Bueno, Gabriela, como amigo y como compañero de militancia, quiero desearte el mejor de los éxitos en este camino que vas a empezar a partir de diciembre en el Consejo Deliberante. La verdad es que nos conocemos hace muchísimos años, hicimos toda la secundaria juntos, elegimos la misma carrera universitaria para formarnos, y elegimos también el mismo camino político, el mismo partido político. Militamos juntos por los mismos valores, y por la amistad que nos une y por los años de militancia que tenemos juntos. Sé que tus valores, tu capacidad y tu talento van a hacer una gran diferencia en el Consejo Deliberante. Así que estamos en la coalición cívica, orgullosos de que vas a llegar a esta banca, y que ahí en ese lugar vas a llevar bien adelante, bien altas las banderas de la coalición cívica, las banderas de la república, de la ética, de no robar, de no mentir, de no usar al otro y de seguir impulsando en la ciudad el camino de la modernización, del desarrollo y de la inclusión. Fabito. Muchos años parece, ¿no? Sí, no, con Fabi. Fabi es de Paso de los Libres. Él vino de Paso de los Libres en el año 2013. Estábamos en 8º año en la escuela Centenario, el Poli Tirigoyen. Sí. Y bueno, y me acuerdo de él recién llegado y éramos 56 en el curso. Y esa secundaria fue lo mejor del mundo. Y bueno, y ahí nos conocimos y siempre nos recibimos juntos en el Colegio Nacional. Nos cambiamos al Nacional, coincidimos en el mismo curso otra vez. Y cuando terminó la secundaria nos inscribimos en la UNE, en abogacía. Obviamente ahí no coincidimos nunca en ningún curso, en las 32 materias, eso sí fue muy raro. Pero él fue el que me invitó a sumarme a la coalición cívica. O sea, se cansó de invitarme en realidad, me decía, vamos, te va a gustar, te va a gustar. Y yo no, obviamente, yo decía, no, y repetía, no, una pérdida de tiempo, Fabi, no, déjame hinchar, no. Hasta que un día fui, pero fui para que me deje de molestar. Fui a una reunión, en ese momento los chicos se reunían en la plaza,
O sea, después yo también me empecé a sumar a esas reuniones, parecíamos un grupo religioso en la plaza, pero en realidad hablábamos de política y hablábamos de cómo veíamos la ciudad y cómo la queríamos ver. Y ellos hablaban puntualmente de la parte de la facultad. O sea, yo iba solamente para lo de la facultad, pero de paso iba escuchando las otras cosas. Pero en ese momento no era quizás una posibilidad para mí en mi cabeza. Yo sola me limitaba en ese sentido. Pero fue Fabián, que hoy en día es nuestro concejal, mi amigo, el que me invitó a ser parte de este espacio, del que después terminé, bueno, y sigo hasta hoy siendo parte. La verdad que a él le agradezco el haberme insistido tanto para que yo me sumara y bueno, y acá estoy, 10 años después, 11 años después. Bueno, Gabriela, ahora sí vamos a por ahí incursionar un poco en lo político puntualmente, pero con una pregunta. Cambiando un poco tu rol de funcionaria o de candidata y que te veas como el ciudadano que va a elegir el próximo 29 de agosto y le hables a esa Gabriela candidata, Gabriela funcionaria. ¿Qué le exigirías a Gabriela como concejal en este caso o si como funcionaria actual de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes? Y yo le exigiría, que son cosas que ya me exijo en realidad, porque desde ese lugar es donde uno piensa, ¿no? Uno difícilmente puede generar proyectos o propuestas si no conoce la realidad o si por ahí está medio alejado. Uno no puede ni siquiera ni pensar y mucho menos proyectar o legislar sobre lo que no conoce. Exigiría eso, exigiría que todos los candidatos tengan esa empatía y esa cercanía tan necesaria. Porque lo peor que puede pasar es desconectarse con la realidad, desconectarse de lo que la gente necesita y que muchas veces lo que necesita es la empatía, la cercanía, el ir y estar y escuchar, el saber, no sé, lo que esa persona tiene para compartir. Cada persona, yo siempre lo resalto mucho, cada persona tiene sueños, tiene proyectos, anhela con un montón de cosas. Si uno no conecta con eso y difícilmente sepa qué es lo que la gente o la comunidad necesita, esa capacidad de tener empatía, que es lo que yo lo resumo en poner el corazón en lo que uno hace, eso exijo y eso es lo que yo me comprometo a dar todos los días. Respeto mucho el contacto y la cercanía que se genera en cada caso. Y desde ese lugar también es donde se atienden las necesidades, o sea, modernización, yo siempre lo aclaro, no es algo cuadrado, no es un área que se dedica a poner computadoras y punto. Es dignidad, es cómo mejoramos las condiciones, tanto puertas adentro como puertas afuera del municipio. Va más allá, es lo que no se puede ver. Y un poco, digo, esto ya cerrando esta charla, un poco como que se anticiparon sin querer, porque en ese momento la verdad uno no podía prever a lo que sucedería después con la pandemia y realmente ha sido una herramienta para todas las áreas, ¿no? Sí, la verdad que a nosotros no nos agarró desprevenidos, sino que al contrario nos ayudó a potenciar muchos de los procesos que ya teníamos puertas adentro y a también no perder el contacto en muchos casos con los vecinos porque ya teníamos las vías virtuales o online, como lo quieras llamar, para atender cada caso. Pero creo que de eso se trata. Muchas veces las demandas son más de empatía por parte de los funcionarios que otra cosa, la escucha activa y el respeto por las necesidades de cada uno sin subestimar. Y bueno, y creo que trabajarla desde otro lugar, no desde el político cuadrado y tradicional, sino que me gusta mucho conectar con cada persona que conozco y el respeto que tengo por cada sueño que hay detrás de esa persona. Bueno, Gabriela, te agradecemos tu visita, esta charla quizás diferente a otras entrevistas que habitualmente uno tiene, pero creo que para aquel que va a elegir también es importante conocer a la persona justamente que está detrás, en este caso, del candidato. Gracias. Bueno, no, yo te agradezco a vos, la verdad es que me agarraron desprevenida, como te decía, pero bueno, me voy contenta, me tuve un momentito para acordarme de mi familia, de mi papá, de mi niñez, de mis amigos, y esas son las cosas que te mantienen a salvo. Así que en este momento creo que es lo mejor que me puedo regalar un día como hoy, así que yo te agradezco a vos. Gracias. Nosotros vamos a una breve pausa, ya volvemos.